Nada, el libro salió en 2023, asumo que lo habrás escrito antes de eso, antes de ese año. De ese momento a hoy en día, ¿cómo viste el recorrido del libro y cómo viste capaz los cambios que se dieron en educación? También con respecto a las discusiones que se pudieron dar a partir del surgimiento del libro. Sí, sí, el libro se publicó en 2023, pero en realidad como en mi cabeza casi en mi necesidad, surge desde fines de 2019, cuando yo estaba concluyendo 4 años de gestión en el Ministerio de Educación de la Nación, como directora del Instituto Nacional de Formación Docente. Tanto a partir de mi propia experiencia en la gestión como en el intercambio con las autoridades provinciales con las que yo trabajaba, pude percibir que había muchas cosas que me resultaban muy extrañas de la Sí, manera en la que se hacía política educativa. En distintas dimensiones, ¿no? sí, Desde la falta de una buena planificación, la incertidumbre respecto de las partidas presupuestarias, la falta de coordinación interna, en fin, sí, muchas cuestiones que me resultaban que no conocía en ese nivel de detalle hasta ese momento, hasta haber ejercido el rol. Entonces, cuando es muy común que cuando uno concluye un cargo como esos, que son muy demandantes, es bastante común como escribir como mi experiencia en la gestión, ¿no? claro, Entonces, yo no quería hacer eso, sí, sino que quería recabar la experiencia de muchos otros que, al igual que yo, pero en las provincias, porque las provincias tienen potestades muy importantes en política educativa, sí, tenían muchos años de trabajo y de conocimiento ujú, sobre la política educativa en los ministerios de educación de las provincias. Y eso sí, fue lo que hice, ¿no? Entrevistar a 50 funcionarios de los 24 ministerios de educación sobre cómo, sobre eso, cuál era la cocina de la claro, política educativa, cómo se hacía política educativa en el día a día de un ministerio. em, digamos, tuve a favor el hecho de haber entablado relaciones, porque fui como bastante exigente en los criterios de selección de esos funcionarios, sí, porque tenían que haber formado parte digamos, de alguna forma, la mesa directiva de los ministerios, es decir, haber estado muy cerca de la claro, toma de las decisiones más importantes de un ministerio, pero a la vez, en algún momento de su trayectoria, pero a la vez también les pedía que, o sea, tomé como corte que hubiesen estado al menos 10 años en los ministerios de educación para conversar con gente que tuviese mucho conocimiento sobre la vida interna de los ministerios. Em, Así que esa fue la intención original del libro. Y si me preguntas digamos, cómo envejeció de alguna sí, forma el libro desde 2023 hasta hoy, te diría que solo continuó corroborando lo que en ese momento esos 50 entrevistados con muchísima convergencia entre ujú, ellos, porque sí, yo escribí ese libro con la colaboración de Juan Santopoulos, quien había sido mi mano derecha en el Infod durante los sí, 4 años. Yo soy bastante tenaz, digamos, ujú, entonces quería continuar entrevistando, porque me resulta muy apasionante hacer entrevistas en general en los procesos de investigación, sí, y él en determinado momento me decía, ya claro, está, o sea, nos vamos a seguir encontrando con lo mismo, ¿no? Nos vamos a seguir encontrando con distintas maneras de señalar los mismos problemas, que eran lo impactante, es que imagínate que eran funcionarios ujú, de las 24 provincias, por lo tanto, de colores políticos sí, sumamente, de todos los colores políticos, ¿no? De sí, todas las vertientes del peronismo, el radicalismo, el PRO.
¿no? Hasta ese sí, momento. sí, Y entonces te diría que desde entonces hasta hoy lo único que hice es corroborar ese modus operandi en los ministerios de educación. En este momento estoy asesorando a algunas provincias en materia de formación docente y también acompañando en el consejo consultivo de una organización que está asesorando a 10 provincias, a otras provincias, digamos, en este momento, y nos encontramos exactamente con con los mismos déficits sí. en los modos de hacer política educativa. Con respecto a eso, porque una cosa que me parecía interesante es que primero que vos no los nombrás con nombre y apellido, sino que nombrás su cargo para darle capaz más relevancia a eso que se piensa en la parte política de quién está hablando. Eso me parecía muy interesante, pero con esta mirada que vos decís que muchos, a pesar de ser de colores políticos diferentes, digo, tenían la misma mirada, ¿qué pudiste recabar en cuanto a qué es una buena política educativa? Em, esa no era mi pregunta, ¿no? ¿Qué es una buena política educativa? Ujú. Pero sí, tu pregunta me lleva, o sea, sí, digamos, porque es importante tener en cuenta que en esta investigación yo no miraba el contenido de la política Sí, sí, educativa, ¿no? Yo miraba solo el cómo, no el qué, sino el cómo, ¿no? sí, Pero en ese plano, en el plano de cómo se hace política educativa, sí tuve un parámetro luego, porque el IPE, el sí, Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de UNESCO, me pidió que coordinara un estudio sobre capacidades de gobierno de los sistemas educativos en América Latina. sí, Y en ese estudio lo que hicimos fue analizar de qué formas, es decir, cómo 6 casos destacados de la región, es decir, 6 casos que habían logrado mejorar los niveles de aprendizaje en sí, los últimos 20 años, habían logrado mejorar 6 capacidades transversales de gobierno de los sistemas educativos que la literatura identifica como cruciales, ujú, ¿no? Que sí, tenían que ver con planificar, digamos, cómo planificaban, el uso del presupuesto, sí, la producción y uso de la información, la articulación vertical con el sistema educativo, el relacionamiento con los distintos actores. Entonces, sobre todas estas capacidades, veíamos cómo las habían mejorado. Y la verdad es que encontré un abismo entre el caso argentino y estos 6 casos, que sí, eran Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Ceará y Pernambuco, en Brasil. sí, En esos 6 casos, la verdad es que lo que identificamos fueron niveles de profesionalismo mucho mayores a los a los de la Argentina en términos generales, ¿no? sí. Obviamente que con 24 provincias hay ciertas diferencias, hay provincias que logran mayores niveles de profesionalismo, pero mi impresión es que estamos a años luz de las prácticas, de distintas prácticas de estos casos que no casualmente lograron procesos de mejora. ¿Y por qué en tu análisis, en todos tus años dentro de la educación, digo, por qué crees que tiene tanta diferencia Argentina con respecto a otros países? ¿Por su diferencia de que cada provincia, por las diferencias dentro de las provincias, no sé qué es lo que vos podés ver o que podés analizar también con respecto con los que hablaste? Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Creo que inciden distintos factores. Por un lado, Mm, factores culturales. De cómo funcionan las organizaciones en general en la Argentina. De hecho, cuando iba presentando el libro, sucedió en más de una ocasión que hubiesen referentes de grandes empresas en sí, el público y que se acercasen al final de la presentación para decirme que muchas de las cuestiones que yo describí eran propias del funcionamiento de sus empresas, para ujú, darte una idea, ¿no es cierto? Es decir, que hay rasgos que tienen que ver con el lugar del poder, la falta de diálogo, la improvisación, el vamos viendo, ¿no? sí, Muchas cuestiones que tienen que ver con rasgos culturales que están presentes tanto en el sector público como en el sector privado. sí,
Entonces, por un lado esto, por otro lado, creo que la política partidaria tiene una preeminencia en el funcionamiento del Estado Sí, que no, que es distinto en otros países de la región, donde se han logrado mayores grados de autonomía del Estado frente a la política partidaria, ¿no? sí, A las elecciones, los intereses partidarios, la intromisión incluso de los sindicatos en el Estado, muchas sí, cuestiones que en la Argentina naturalizamos. Y que en otros países funcionan de manera muy distinta y yo estoy convencidísima de que a mayor profesionalismo y mayores ujú, grados de autonomía del Estado frente a la política partidaria, eso no quiere, de hecho, te diría casi que en la Argentina existe una reivindicación sí, de la política que no es eh, en mi libro yo no planteo una política pública a Z, por decirlo así, o completamente, porque es lógico que el Estado funciona en el marco de una democracia sí, en la cual hay elecciones, en la cual ganan algunos, pierden otros, digamos, pero eso es así también en el resto de los países democráticos. sí, Pero hay una distancia muy grande entre la Argentina y esos otros países. No creo que tenga que ver estrictamente con el federalismo, porque como te digo, en Brasil, Brasil también es un país federal y sin embargo ha logrado niveles de profesionalismo mucho mayores. Que tienen que ver con muchísimas cuestiones, pero entre ellas con la meritocracia en los cuadros del Estado, es decir, cómo son reclutados y formados y promovidos los funcionarios estatales, sí, a la calidad y el uso de la información, es decir, entonces ahí tenemos un país, otro país federal ujú. quizás incluso mucho más complejo y grande que la Argentina, que maneja unos niveles de profesionalismo digamos, en la política educativa que no tiene comparación con la Argentina. Con respecto a esto, me hacía acordar a algo que vos decías dentro de tu libro, esto de que es importante ir ganando como día a día en calidad. ¿Esto cómo sería? Digo, ¿cómo ves esos pasos que capaz Argentina tendría que hacer para ir ganando cada día más en calidad? Porque siempre uno lo que ve en esta parte política es que todo tiene que ser ya para allá, o sea, de hoy para ayer. Entonces, ¿cómo es ir ganando un poco este día a día en calidad? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo decía o a qué te referís, pero sí, sí creo en lo que decís, es decir, que hay un pensamiento mágico a veces en la política pública. Creo que hay que encontrar un justo medio, porque también a veces cuando se habla en política educativa que todo lleva mucho tiempo, Sí, bueno, no siempre es así para todos los objetivos de la política educativa. Hay objetivos que pueden lograrse en el mediano plazo y sí, eso es muy importante porque obviamente un gobernador tiene un periodo de 4 años y en el medio hay elecciones de medio término sí, y eso afecta a la política educativa. claro. Entonces, son cuestiones que un ministro tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué puede mostrar un gobernador en el corto plazo y qué podría construir más a mediano y largo, Sí, ¿no? Y las dos cosas tienen que estar presentes en una gestión, en cualquier gestión. Lo que creo es que hay veces que existe, por un lado, un conservadurismo que lleva a no enfrentar, digamos, batallas indispensables claro. y a veces, en contraposición, un pensamiento mágico que, según el cual, bueno, habría objetivos que podríamos lograr ya mismo o revoluciones educativas que podríamos hacer digamos, dar vuelta el sistema educativo de un día para el otro. Entonces, ni una Mm, cosa ni la otra, ujú, ¿no? Yo creo que y no solamente yo creo, hay mucha evidencia, muchos estudios internacionales que muestran que el cambio sistémico
¿no? El cambio no de una escuela, de dos, de tres, de 10, de 20 o de 80, sino el Sí, cambio de 40.000 escuelas, el cambio de sí, todo un sistema educativo, incluso a nivel provincial, ¿no? El cambio de 3.000 escuelas es progresivo, es decir, no, inclusive hay evidencias según las cuales los sistemas educativos que fuerzan un cambio excesivamente acelerado, difícil de digerir para el sistema educativo, después tienen retrocesos, sí. ¿no? Es decir, los cambios más sostenidos a través del tiempo son los cambios que se van dando de manera paulatina, pero segura, firme, de manera firme, ¿no? Ujú. Quizás a eso Sí. te Y referías. con respecto a esto que también vos lo nombraste bastante en el hecho de tener datos y poder ir trabajando a partir de eso, digo, siempre hay una crítica en general a la educación bastante fuerte en los medios de comunicación o en las familias y demás, como que siempre tendemos a ver lo malo. Digo, ¿qué sabemos hoy en día que funciona en Argentina? ¿Qué cosas andan bien, Sí, digamos? que sí, dentro de la educación, digo, ¿qué es lo que está funcionando? Pues a veces no se ve porque no se muestra, pero digo, ¿qué cosas ves vos que están funcionando hoy en día? Bueno, yo creo que la enorme mayoría de los docentes tiene un compromiso muy grande con su trabajo. Es decir, hay distintos indicios que muestran que, que hay una vocación importante en la enorme mayoría de los docentes. La enorme mayoría de los docentes quiere hacer su trabajo bien. Ujú, Hoy ser docente es sumamente complejo. Los docentes están en el frente de batalla de una situación social muy compleja. Hoy uno de 6 de cada 10, perdón, 6 de cada 10 estudiantes menores de 18 años está en condiciones de pobreza. ujú, Las escuelas, buena parte de las escuelas no está en condiciones edilicias aceptables o acordes, mínimamente dignas. Los docentes carecen de conexión y de materiales didácticos. En fin, la verdad es que las condiciones de trabajo, las condiciones salariales distan de ser las deseables. Entonces, aún en esas condiciones, los docentes sostienen día a día su trabajo un poco, diría, contra viento y marea, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que eso es un valor no para sostenerlo de esa forma, sino sí. para realzarlo y para mostrar mucho más ese compromiso que tienen los docentes Y- y que es un pilar muy fuerte desde el cual mejorar la situación del sistema educativo. Porque a la vez sí es cierto, creo, que hay distintos indicios. El principal, los resultados de aprendizaje de los estudiantes, que hay mucho por mejorar en materia de formación y capacidades para el ejercicio profesional, pero que eso no es responsabilidad de los individuos exclusivamente, sí. sino que desde los gobiernos, digamos, el principal factor de mejora es la mejora de la política educativa, Ujú, ¿no? La sí. mayor responsabilidad está en los ministerios y que con mejor planificación, mejor política educativa, políticas educativas más sostenidas, mejor monitoreadas, con mejor diálogo con el sistema, hay muchas cosas que podrían mejorar. Y creo que otra, si me decís otro pilar, digamos, que tiene la Argentina es su historia. La Argentina fue el país destacado de América Latina en materia educativa y buena Sí. parte de ese acervo está vigente. Y hay distintos indicios de esto, desde los expertos en educación del país, la calidad de muchas instituciones educativas del país, universidades, institutos de formación docente, la vida cultural del país, la producción de libros, es decir, ese acervo, digamos, que tuvo la clase media argentina, que fue la más importante de la región, es una ventaja comparativa sobre la que todavía podemos apoyarnos. Y yo te quería consultar porque vos decís que Argentina tiene la posibilidad, digo, de hacer un montón de cosas, hay un montón de datos que nos muestran cómo
a caminar cierto camino, digamos, si se quiere decir así, digo, para poder ir mejorando, pero digo, ¿por qué a veces a los ministerios les cuesta tanto llevar adelante ciertas políticas educativas que vayan mejorando la calidad de la educación? Yo creo que en buena medida hay una gran responsabilidad de las máximas, de los máximos líderes políticos. En estos Sí, casos que te comentaba, ujú, las mejoras fueron lideradas desde la máxima autoridad política, los presidentes o los gobernadores sí, que se pusieron al hombro la educación, básicamente, ¿no? Digamos, tomaron la bandera de la educación muy seriamente, ujú, incluso autolimitándose, por ejemplo, no sé, en el caso de Rafael Correa en su momento, creando un organismo de información y evaluación autónomo, sobre ujú, el cual él no tenía ningún tipo de injerencia, ¿no es cierto? sí, Acá intervenimos el INDEC claro, en su momento, ¿no es cierto? sí, O el PRO crea, digamos, desconcentra la unidad de información y evaluación y el propio gobierno, los propios sucesivos gobiernos del PRO no implementan esa ley. Entonces, digo, tiene que haber una decisión de los gobernadores y del presidente de tomar la educación como un tema extremadamente relevante y mejorar las capacidades estatales, ujú, mejorar los cuadros técnicos, exigir planes con metas cuantificables. Realizar un monitoreo permanente, ujú, mostrar los resultados, ir corrigiendo las políticas y apoyar los procesos de cambio que generan ruido en el sistema que ujú, pueden generar confrontaciones. Pero cuando tenemos gobernadores que se esconden debajo de la mesa, la primera de cambio, cuando hay el primer conflicto y dejan solos a sus ministros o directamente los relevan porque sí, hubo un conflicto, digamos, la situación en la que estamos es la de un empate conservador entre los gobiernos y los sindicatos que impide que el sistema educativo se mueva. Pero la posibilidad está. Y en comparación con el pasado, lo que hoy tenemos es mucha más información a nivel internacional, porque las evaluaciones internacionales, muy denostadas en Argentina durante mucho tiempo, es obvio que no son la verdad revelada sobre todo lo que sucede en las escuelas, pero sí brindan una ujú, información inestimable sí, porque es como tener un mismo termómetro para todos los países o buena parte de los países del mundo, ¿no? Es el mismo termómetro para todos sí, y eso que permite compararnos, pero además de comparar los resultados y el famoso ranking en el cual la Argentina está en los últimos puestos entre los más de 80 países evaluados, pero los sí, últimos, inclusive por debajo de varios países de la región, sí, lo que eso permite es ir detrás del telón, es decir, ir detrás de esos resultados para ver qué políticas implementaron esos países para lograr esos resultados. Y eso está permitiendo identificar patrones de política educativa y está permitiendo descartar otros, ok, ¿no? Tanto en el contenido de las políticas como en el cómo. Hay una institución que ha publicado algunos informes que a mí me parecen extremadamente interesantes, que es McKinsey, sí. que muestra justamente esto, digamos, hace análisis comparados de los países que logran mejorar sus resultados y encuentra ciertos patrones de política que tienen mayores posibilidades de impacto en los resultados que otras. Y vos que has podido hablar con ellos, digo, el rol del ministro en cada una de las provincias o mismo también a nivel nacional, ¿qué rol termina jugando en un momento sabiendo que capaz a los 2 años lo cambian? Digo, ¿cómo viste vos que ellos pueden manejar eso? Porque pensar políticas a largo plazo sabiendo que capaz a los 2 años te van a cambiar porque hay una elección es un poco difícil, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. El requisito número uno de un ministro o la condición de trabajo número uno es contar con el apoyo político, digamos, contar con el apoyo del gobernador. Y es cierto que eso no siempre está dado.
no solamente porque no siempre cuenta con ese apoyo incondicional del gobernador, que no solamente debería ser un apoyo ante el conflicto, es decir, no solamente debería ser un apoyo de gobernabilidad, Ujú. sino que debería ser un apoyo en la agenda, es decir, que un gobernador pueda liderar en parte esa agenda, por ejemplo, comunicacionalmente, ¿no? Claro, Cuba es uno de los países con mejores resultados de la región y en su momento Fidel Castro, así como hablo de Fidel Castro, sí, podría hablar de Lagos en Chile, ¿eh? sí, sí, Es sí, decir, o de Rafael Correa. En todos los casos hubo las máximas figuras políticas hablaban de educación, lideraban por eso hablo de claro, ponerse la educación al hombro, ¿no? Es decir, sí, no es bueno, te apoyo, salgo a decir que sos bueno si hay conflicto. No, no, claro, es asumir y comprender la relevancia de la educación. claro, Eso es extremadamente importante. Y también en términos de la conformación de un equipo, un ministro tiene que poder definir a su equipo, porque si no, lo que sí, tenemos es lo mismo que observamos en este momento en el gobierno nacional, sí, donde el presidente está peleado con la vice y dentro del gabinete están todos peleados con todos. Bueno, claro, esta es la regla en los ministerios de educación. ¿Por qué? Porque se conforman balcanizados, se claro, conforman en base, o sea, se conforman en base a la división política, porque las coaliciones que apoyan a un determinado candidato pretenden cargos, entonces en lugar de distribuir ministerios de manera completa, se balcanizan de entrada. Entonces, el clásico en la política educativa argentina es que el ministro esté divorciado del viceministro. Así que claro, imagínate, sí, ahora acabamos de ver a la selección, nos llenamos de la boca del equipo, de cómo funcionaba Scaloni con todo el equipo y cómo se entendían y demás. Bueno, imaginemos si todo el equipo de la selección perteneciera a ramas diferentes del fútbol, enemistadas entre sí. ¿Cómo puede funcionar sí, eso? Sobre todo en una política pública como la política educativa, que no es construir rutas. claro, No es siquiera asignar recursos, es transformar las personas en profundidad. La educación pretende un objetivo último, ujú, extremadamente profundo y complejo, que es transmitir, generar conocimientos, capacidades y creencias, porque también la claro, educación tiene que ver con los valores, en el otro, claro, a nivel masivo, con millones de personas. ¿Cómo puede hacerse esto ujú. con ministerios como los que estamos describiendo? Y te quería hacer ya la última pregunta antes de que termine. Digo, hace poco te leí que vos decías que capaz se podía esperar más de las provincias que de la nación. ¿Por qué planteabas esto? No, quizás es para precisar justamente. Ujú, Los dos niveles tienen atribuciones sumamente importantes que si las ejercieran realmente, es decir, si el Ministerio Nacional o la Secretaría en este momento ejerciera realmente las atribuciones que tiene, tiene un rol sumamente importante. ujú, El tema es que no está muy desdibujado el nivel nacional. sí, Entonces, lo que planteaba en la nota es que el nivel nacional es muy importante, pero que lo miramos excesivamente. Cuando discutimos de política educativa, cuando discutimos de La Rioja claro, o de siquiera de la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la matrícula. claro, No, no estamos mirándola, miramos a Torrendel y qué dijo mm, Torrendel y qué sí, hace Torrendel cuando en realidad en nuestro federalismo las provincias tienen atribuciones extremadamente importantes. Y lo que ujú, digo de que es más esperanzador en el sentido de que tenemos 24 oportunidades, claro, claro, que no tenemos que concentrarnos solo en la oportunidad de la nación, mm, porque además los instrumentos de política que tienen, pues tienen una posibilidad de impacto muy mediatizada sobre los resultados de las escuelas, porque está la nación, está la provincia, están los supervisores, es decir, hasta que llegamos a las escuelas, aún en las políticas nacionales, los gobiernos provinciales tienen una injerencia mayor. claro, Entonces, lo que digo es, hablemos más de los gobernadores que tienen
un poder enorme sobre sus sistemas educativos, porque lo tienen de hecho desde la Constitución de 1853, Ujú. establecía que la educación primaria era una responsabilidad de las provincias, o sea, en el origen estuvieron las provincias. Después, el gobierno nacional, en la historia de la política educativa nacional, la nación tuvo un rol enorme en los contenidos curriculares, en la supervisión de las escuelas, en la construcción de escuelas, en fin, en un montón de cuestiones. Pero ya en la década del 60 se inicia un proceso de transferencia de los servicios educativos a las provincias, de tal forma que hoy, por ejemplo, las provincias tienen inclusive a cargo la formación de los docentes, la carrera docente, un montón de cuestiones. Diría que las mayores atribuciones están en manos de las provincias. Por eso digo eso, que hay que mirar más a las provincias y hay que responsabilizar más a los gobernadores también. Perfecto, perfecto, Ceci, nada, la verdad, muchísimas gracias, fueron 35 minutos, nada, hermosos, geniales, así que nada, te agradezco muchísimo por todo, por el tiempo y cuando esté esto subido te lo voy a estar mandando. Bueno, muchas gracias, Mauro. Gracias por el interés.